Hola, mi nombre es Esperanza Castillo y junto con mi compañero Gonzalo Lanza vamos a hacer esta ayudantía que es sobre la resolución de la guía de fisiología celular. Buenas, vamos con la primera pregunta, que es exclusivamente de contenido sobre membrana plasmática. El ejercicio 1 dice lo siguiente: nombre dos funciones de la membrana plasmática e identifique sus componentes según los números indicados. Primero tenemos que saber que la membrana plasmática es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo, y su función la podemos resumir en los siguientes conceptos. Protección: la membrana plasmática protege a la célula del medio externo, resguardando el contenido citoplasmático. Soporte: brindando un soporte estructural a la célula. Semipermeabilidad: la membrana es selectivamente permeable. Esto significa que algunas sustancias atraviesan con más facilidad que otras. Por ejemplo, el oxígeno es muy permeable, mientras que el ion sodio posee una permeabilidad reducida y depende de otros mecanismos especiales para poder ingresar. Transporte: permite la acumulación y desplazamiento de sustancias en lugares específicos, incorporando de esta forma nutrientes y liberando desechos al exterior. Y comunicación y reconocimiento, lo que permite un reconocimiento mutuo entre células. El ejercicio pedía al menos dos de estas funciones. Ahora, en cuanto a la estructura, se destacan tres tipos de moléculas: los lípidos, las proteínas y los glúcidos. Y si bien los lípidos son aproximadamente 50 veces más numerosos que las proteínas, se dice que componen el 40% de la masa de la membrana, y por eso ahí lo puse con 40%. Entre los lípidos tenemos los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos son el componente principal de la membrana plasmática y se caracterizan por ser anfipáticos, es decir, que poseen un extremo hidrofílico, que es soluble en agua, y otro que es hidrofóbico, que rechaza el agua. Y bueno, el colesterol se caracteriza por dar rigidez a la membrana y se encuentra incrustados en estas colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Ahora, las proteínas componen el 50% de la masa de la membrana y se encuentran en las estructuras que se unen al citoesqueleto: las receptoras para la recepción y transducción de señales, las de transporte, que transportan iones, y de reconocimiento, que corresponden a glucoproteínas, que son aquellas proteínas asociadas a glúcidos. Y estas últimas permiten la identificación de sustancias extrañas para el organismo. O sea, de proteínas tenemos las estructurales, las receptoras, las transportadoras y las de reconocimiento. Y finalmente, el tercer componente son los glúcidos, con el 10% de la masa de la membrana, las cuales se unen a determinadas proteínas y lípidos para funciones de reconocimiento. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver los glicolípidos y la glicoproteína. Entonces, sabiendo esto, tenemos que identificar cada número, cuál estructura corresponde. Y tenemos la siguiente. El número 1 corresponde a la bicapa de fosfolípidos. El número 2 corresponde a proteínas integrales, es decir, que pasan por la membrana, y en este caso, si bien no se pueden ver muy bien, al parecer son de unipaso, porque pasan por una vez la membrana. El número 3 corresponde a ese conjunto que integra los glicolípidos y las glicoproteínas, como vimos en la imagen anterior, que se puede apreciar de mejor forma el glicolípido y la glicoproteína. Cuarto, tenemos exclusivamente los glicolípidos. Y quinta, tenemos proteínas periféricas, que son aquellas proteínas que no están incrustadas directamente con la membrana y que pueden desunirse, dependiendo de las condiciones. Aquí en el ejercicio 2 nos piden identificar las fases del potencial de acción y mencionar los canales responsables de cada una de estas fases. Nos dan este gráfico en el que están numeradas la fase 1, 2, 3 y 4. La fase 1 corresponde a la despolarización de la membrana y esta depende de los canales de sodio dependientes de potencial. La fase 2 corresponde a la repolarización y esta depende de los canales de potasio dependientes de potencial.
La fase 3 es la hiperpolarización y esta también depende de los canales de potasio dependientes de potencial. Y la fase 4 corresponde al reposo. Esta depende de los canales de potasio KIR. Estos canales, los KIR, son los canales de potasio rectificadores hacia adentro. Estos canales permiten el paso del potasio hacia el interior de la célula cuando la membrana plasmática, el potencial de membrana, se encuentra a un voltaje más negativo que el potencial de equilibrio, y estos canales se cierran cuando el potencial se vuelve más positivo. O sea, estos son los encargados de, luego de la hiperpolarización, volver al voltaje de reposo y mantenerlo. Este ejercicio tiene directa relación con la materia de mecanismos de señalización y transducción de señales, y fue una materia importante para nosotros que somos de segundo en el año pasado. Primero que todo, debemos saber que el receptor es una molécula preparada para recibir otra molécula, la cual generalmente es un neurotransmisor. Entonces, sabiendo esto, vamos con la pregunta. Describa los tipos de receptores celulares e identifique el más rápido y el más lento. Entonces, bueno, tenemos que existen 4 tipos de receptores celulares, donde 3 de ellos son de membrana y uno es intracelular. Los de membrana corresponden al ionotrópico, al metabotrópico y la de tirosina quinasa. Primero hablaremos del ionotrópico, que es también llamado nicotínico. Su nombre viene a que el efecto actuará en la apertura de un canal de iónico, generando un movimiento de iones. Actuará por medio de ligandos, que son los que están mencionados ahí, como la acetilcolina, la serotonina, etc. Y de esta forma formando trímeros, tetrámeros o pentámeros. O sea, se necesitan de varios de estos ligandos. La mayoría de receptores son específicos de un solo tipo de ion. Es decir, que hay un canal específico para el sodio, un canal receptor específico para el potasio y así. Los receptores ionotrópicos suelen también llamarse receptores de acetilcolina. Sin embargo, no todos los receptores de acetilcolina son ionotrópicos, puesto que hay algunos que son muscarínicos con proteína G acoplada, que es lo que vamos a ver después. Entonces, no hay que confundir los ionotrópicos con el término de acetilcolina porque no siempre es así. Y aquí lo más importante de todo es que tiene un efecto en milisegundos, o sea, es muy rápido. Los metabotrópicos. La molécula que actúa como receptora del neurotransmisor no está acoplada directamente a un canal iónico, sino que está acoplada a las proteínas G, que son las que generan los cambios de actividad en este caso. Aquí activan o inhiben canales iónicos y enzimas, y suelen estar cerca por eso mismo de los canales iónicos. Los ligandos que utilizan el glutamato, acetilcolina, como dijimos anteriormente, la dopamina, entre otros. Y aquí lo importante es que tiene efectos en segundos, o sea, son un poco más lentos que los ionotrópicos. Por último tenemos la tirosina quinasa, que necesita 2 ligandos para activarse, por lo tanto estamos hablando de un dímero. Posee una actividad enzimática intrínseca, y su mecanismo de señalización es a través de cascadas de señalización, que es lo que vendría siendo la amplificación. En este medio ocurre la fosforilación, y en este como ligando actúa, por ejemplo, la insulina, siendo bastante característica por ella. Y tiene un efecto en minutos, o sea, bastante más lenta que las anteriores. Y por lo tanto tenemos que entre los receptores de membrana, el más rápido es el ionotrópico y el más lentito es la tirosina quinasa. A pesar de ello, hay un tipo de receptor que es aún más lento, pero corresponde a los receptores intracelulares, que vamos a hablar ahora. El receptor intracelular, que actúa activando o inhibiendo la transcripción de genes, por lo usual. Y tiene un efecto en horas, o sea, mucho más lenta, ya que usualmente tiene relación con factores de transcripción, que el cual es un proceso de por sí mucho más largo. El ejercicio 4 es un poco más largo y el enunciado dice que los efectos a nivel nervioso de un péptido experimental a temperatura fisiológica están mediados por 2 clases de receptores: un canal de cloruro activado por ligando
y un receptor de 7 regiones transmembrana acoplado a una proteína G trimérica. La estimulación con el péptido resulta en una rápida activación de adenilciclasa a través de la subunidad alfa de la proteína G y la activación de la fosfolipasa C a través de la subunidad beta y gamma de la proteína G. En este contexto, las células receptoras del péptido expresan un canal de potasio activado por diacilglicerol y la entrada en mitosis depende de la actividad de la proteína quinasa A. Luego nos dan la ecuación para calcular el potencial de membrana de esta célula y nos dicen que para este ejercicio debemos suponer, como nos están dando las permeabilidades de la membrana aquí, y que tenemos que despreciar la actividad de la bomba sodio-potasio y los iones divalentes. En este caso, un ion divalente vendría a ser el calcio. La primera pregunta de este ejercicio nos pide calcular el potencial de membrana de la célula receptora, el potencial de equilibrio de cada ion y predecir hacia qué lado se va a dirigir cada ion, o sea, si van a salir o si van a entrar. Para calcular el potencial de membrana utilizamos la ecuación que nos dieron en el enunciado y aquí, como dice que el P total, o sea, la permeabilidad total es 1, se puede eliminar, aunque también se podría factorizar y se eliminaría de todas formas. Lo que nos da la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, en la cual solamente tenemos que reemplazar las concentraciones de los iones. Acá yo reemplacé, eliminé todo lo que se podía eliminar. Este es el resultado de la primera parte de la ecuación, este es el resultado de la segunda parte de la ecuación, y aquí tengo que destacar que la primera parte de la ecuación, que es el R por T dividido en F, me da en volts. Y yo acá lo pasé a milivolts, por eso me quedó 26,7. Y acá me da que el potencial de membrana son menos 52 milivolts. Luego me piden el potencial de equilibrio de cada ion. Cuando nos piden potencial de equilibrio, nosotros tenemos que usar la ecuación de Nernst, que vendría a ser esto. Y acá vamos calculando por cada ion. Acá reemplazamos, utilizamos esto, lo sacamos de la ecuación anterior, R por T partido en F, y reemplazamos la concentración extracelular partida en la intracelular. Y acá en el equilibrio del sodio nos da 61,47 milivolts. Del potasio nos da menos 89,34 milivolts. Acá el cloro se hace al revés, es la concentración intracelular partida en la concentración extracelular, pero es la misma ecuación. Y nos da menos 41,69 milivolts. Y acá, para calcular hacia dónde se mueve cada ion, tenemos que irlo comparando con el potencial de la membrana, que lo sacamos anteriormente, que era menos 52 milivolts. Entonces, como el sodio es en este caso mayor al potencial de membrana, este ingresa a la célula. El potasio es menor que el potencial de membrana, por lo cual sale de la célula. Y el cloro es mayor que el potencial de membrana, por lo cual sale de la célula. La segunda pregunta de este ejercicio nos pide describir los mecanismos de modulación del potencial de membrana que produce este péptido. Y para esto hay que tener en cuenta que no hay canales de sodio. Si nos devolvemos al enunciado, nos habla de un canal de cloruro activado por ligando y que también actúa un canal de potasio activado por diacilglicerol. Pero en ningún momento nos habla de canales de sodio, por lo cual no podemos asumir
que este péptido va a modular el potencial de membrana a través de los canales de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo hice un pequeño gráfico que no, para esquematizar cómo cambia el potencial de membrana. Y siendo menos 52 milivolts el reposo. Entonces, a través de la salida de cloruro, el péptido induce la despolarización de la membrana y luego, a través de los canales de potasio, induce la repolarización e hiperpolarización de la membrana. Y esos serían como los mecanismos que tiene este péptido para modular el potencial de membrana. En la tercera pregunta de este ejercicio, nos piden esquematizar las vías de transducción de señales activadas por el péptido en las células receptoras e indicar cuáles son los transductores, efectores y segundos mensajeros. Bueno, mi esquema quedó así. Este es como el esquema de las vías de transducción, en el que está como lo que hace la subunidad alfa, las beta y las gamma, cómo activan distintos canales, que básicamente era como leer la pregunta y ir dibujando como mientras ibas leyendo la pregunta. Y nos piden también indicar cuáles son los transductores, efectores y segundos mensajeros. En este caso, el transductor vendría a ser la proteína G, es decir, las tres subunidades, alfa, beta y gamma. Los segundos mensajeros vendrían a ser el adenosín monofosfato cíclico, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, porque son los que envían como las señales hacia los efectores, que vendrían a ser los canales iónicos, en este caso el canal de calcio y el canal de potasio, y la proteína quinasa A, que son los que se van a encargar de, en este caso, abrir el canal, como de abrirse, o la proteína quinasa A de hacer que la célula entre en mitosis. Bueno, el ejercicio 5 tiene relación con las propiedades de la membrana, del potencial exactamente, el potencial de la membrana. Y nos dice lo siguiente: define el término conductancia eléctrica y realice un gráfico con las conductancias en reposo. ¿Qué ion es fundamental para la conductancia en reposo? Antes que todo, tenemos que tener claro el concepto de conductancia, que es lo que nos exige el ejercicio, el cual es una propiedad de la membrana de las células que define su permeabilidad a los iones, siendo la propiedad inversa de la resistencia. Y bueno, la resistencia es la capacidad de resistir el flujo de una corriente eléctrica. Y en este ejercicio nos pregunta qué conductancia predomina en reposo. Pero antes de eso, tenemos que saber que para graficar, primero tenemos que considerar que un potencial de acción posee una fase ascendente y descendente. Aquí está graficada lo que se nos pide en el ejercicio. Cuando se genera el potencial de acción, nos encontramos en la fase ascendente, donde estará aumentada la conductancia de sodio. Por lo tanto, ahí podemos ver que hay una alza en los canales de sodio, entrando este ion, el sodio, a la célula. Posteriormente tenemos la fase descendente, donde se aumenta la conductancia del potasio para que este ion salga de la célula, haciéndola más negativa, tal como podemos ver también que ocurre la alza de los canales de potasio más o menos entre el milisegundo 1 y 2 en ese gráfico. Esto ocurre puesto que los iones siempre buscan alcanzar su potencial de equilibrio, siendo el del sodio positivo y el del potasio negativo. Es por esto que la conductancia predominante en reposo, ¿cuál es? Es la del potasio, puesto que los iones siempre buscan alcanzar su potencial de acción, su potencial de equilibrio, y el potencial equilibrio del potasio es el más cercano. Debido a que el potencial de membrana de la célula es mayor que el potencial de equilibrio del potasio, podemos decir que el potasio saldrá de la célula con la finalidad de volverse más negativa. Entonces la célula expulsa el potasio ya que se quiere hacer más negativa para que el potasio pueda alcanzar su potencial de equilibrio. El ejercicio 6 nos pide calcular la osmolaridad de las soluciones, interna y externa, y la concentración de aniones impermeantes para mantener la isotonicidad y la electroneutralidad. Primero, para calcular la osmolaridad,
tenemos que saber qué es la osmolaridad. En este caso, la osmolaridad son los moles de partículas disueltas, o sea, los moles de los iones, partido en el volumen de la solución en litros. Es muy parecido a la molaridad y se mide en osmoles partido en litro. Entonces, para calcular la osmolaridad interna, tenemos que sumar todas las molaridades internas de la célula. Y en este caso vendría a ser 181,0002 miliosmoles. Y la osmolaridad interna se calcula de la misma manera, pero sumando todos los moles eh, externos a la célula. En este caso vendrían a ser 308 miliosmoles. ¿Por qué son miliosmoles? Porque nos daban milimoles, entonces por eso da miliosmoles. Tenemos como definición que para que una célula sea isotónica, tiene que haber una igualdad de concentraciones de osmolitos en el medio extracelular como en el medio intracelular. En este caso, para tener las concentraciones de osmolitos en el medio intracelular y en el extracelular, solo tenemos que sumar las concentraciones de todos los iones de cada uno de los medios. En este caso, en el medio intracelular, la concentración es de 181,002 miliosmoles y en el extracelular es de 308 miliosmoles. Entonces, teníamos que la isotonicidad, ambas concentraciones tienen que ser iguales. En este caso tenemos que en el extracelular hay mayor concentración de osmolitos que en el intracelular. Y la diferencia entre ambos es de 126,9998 miliosmoles, que esto corresponde a la concentración de cationes impermeables intracelulares faltantes para mantener la isotonicidad. Y por último, con respecto a la electroneutralidad, esta hace referencia a que el medio intracelular tenga carga neutra. Y acá tenemos que calcular las concentraciones de cationes intracelulares y de aniones intracelulares. En este caso, los cationes intracelulares son 150,0002 miliosmoles y la concentración de aniones intracelulares es de 31 miliosmoles. Aquí también hay una gran diferencia de concentraciones y también tenemos que restarlos para ver como cuánto nos falta para que la carga sea neutra. En este caso, la diferencia entre ambas osmolaridades es de 119,0002 miliosmoles. Y esto corresponde a la concentración de aniones impermeables intracelulares faltantes para mantener la electroneutralidad. Ahora vamos con el último ejercicio de esta ayudantía, el ejercicio 7, el cual es bastante importante porque nos preguntaron el año pasado. Entonces, vamos allá. Registrando in vitro, el potencial de membrana de la aferencia proveniente de fibras postganglionares simpáticas es de menos 78,2 milivoltios. Y encontramos ahí las siguientes concentraciones de iones, que son las que indican la tabla. Que el sodio intracelular es de 12, extracelular de 148, bueno, lo que dice la tabla. A raíz de eso, si se disminuye la concentración de sodio extracelular a la mitad de las fibras mencionadas, ¿qué cambios en el potencial de acción esperan encontrar? Y ahí vemos graficada el potencial de acción con las cantidades que nos dan. Entonces, antes que todo, debemos darnos cuenta de la información que tenemos que aportan las concentraciones de la tabla. En este caso, las concentraciones de la tabla nos dicen que son concentraciones normales para una membrana que se encuentra más o menos en reposo, cercano al menos 78,2 milivoltios, que es lo que nos dice el ejercicio. Por lo tanto, estamos diciendo que es una condición normal. Ahora, entrando directamente a lo que nos pregunta en el ejercicio, nos pide comparar dos potenciales de acción. La primera de forma normal y la segunda con la mitad de sodio extracelular.
el cual es usada por la célula para realizar el potencial de acción. O sea, para producir el potencial de acción, la célula necesita este sodio extracelular. La mejor forma de graficar dos potenciales de acción es usando la plataforma NERV. Aquí tenemos que usar las opciones de potencial de acción de membrana, concentraciones y superposición. Y una vez hecho todo esto, nos va a dar el siguiente gráfico, que es el que aparece en su guía. Como podemos ver, que al reducir el sodio extracelular, el potencial de acción se demorará más en llegar a su voltaje máximo. Esto se traduce en una menor velocidad y también alcanzará un voltaje menor, lo que se traduce en una menor amplitud. Como veíamos bien, aquí ahora estoy marcando, la primera es el potencial de acción normal, y el segundo es el potencial de acción una vez que se redujo a la mitad la cantidad de sodio extracelular. Entonces, antes de disminuir el sodio alcanza 40 milivoltios. Aquí tenemos el pic, 40 milivoltios en 1,5 milisegundos aproximadamente. En cambio, después de disminuir el sodio, este alcanza como pic máximo unos 20 aproximadamente en 2 milisegundos. Y también se observa que el potencial de reposo es menor. Básicamente aquí sí, es menor. Alcanza un número más negativo aún. Y aquí abajo les dejamos el link para que ustedes puedan probar esta útil herramienta que sirve para comparar, especialmente en este caso que es comparación de dos potenciales de acción y cómo modificando una variable de la tabla de concentraciones puede variar de una forma significativa el potencial de acción. Y eso ha sido nuestra ayudantía, es nuestra presentación. Muchas gracias por verla, escucharla y estar atentos. Les esperamos que le hayan servido para su prueba y cualquier duda que tengan nos pueden preguntar por WhatsApp. Ahí les damos los contactos de ambos ayudantes, colaboradores, la de la ESPE y el mío. Entonces les deseamos mucho éxito y esperamos que le vaya súper bien en la prueba.